I'd rather have Jesus than silver or gold. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a nuestra segunda parte de nuestro estudio de esta carta de Judas, este estudio en 3 partes. Ya hemos visto en el devocional anterior la introducción a la carta y obviamente enmarcado en estos versículos tremendos del 1 al 13, donde hablamos de la importancia de la sana doctrina. Hoy vamos a continuar, vamos a repasar algunos versículos que son claves también para entender vamos a leer nuevamente desde el versículo 11 en adelante, pero ahora vamos a leer hasta el versículo 16. Judas, versículos 11 al 16. Y vamos a meditar bajo el título El peligro de los falsos maestros. El peligro de los falsos maestros. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo la poderosa palabra de nuestro Dios que dice de la siguiente manera: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con su santa decena de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. ¡Wow! ¿Qué características más precisas pero fuertes en su contexto presenta Judas respecto de los falsos maestros? Nótese por favor, la expresión falsos maestros aboca todo aquel falso en un ministerio. Puede ser un disque profeta, disque apóstol, o disque apóstol, disque profeta. Puede llamarse evangelista, pastor o maestro, pero apunta a los falsos. Así como el Señor tiene instituidos 5 ministerios genuinos, así hay 5 ministerios falsos. Atención aquí, hoy por hoy hay apóstoles en el sentido de misioneros. Con humildad, por favor, ya no se digan apóstoles, díganse misioneros. Ya no están ustedes, los falsos apóstoles, para levantar la iglesia. Los misioneros están para extender la iglesia, ya no para levantarla. Y los profetas, por favor, hoy por hoy hay instrumentos que Dios usa en don profético, pero ya profetas para la compilación de la Biblia no hay. El evangelista, veo mucha turbación en los supuestos evangelistas. Los evangelistas han confundido el trabajo del pastor, que es llevar la iglesia y corregirla, disciplinarla también por la palabra. Ustedes que dicen ser evangelistas, abóquense al llamamiento de las almas, por favor. Los pastores, que Dios nos ayude. Y los maestros, dediquémonos también a profundizar en la Biblia para traer una enseñanza clara y precisa, acorde a los tiempos, sin traicionar el contexto bíblico. Vamos a lo que presenta Judas. En el devocional anterior se hablaba de esto, ahora quiero profundizarlo. A los falsos los compara con Caín, con Balaam y con Coré. Con Caín,
porque Caín es el primer asesino del hermano. Y todo falso es un asesino espiritual. Balaam sabemos que fue un profeta entre comillas que quería vender el mensaje por dinero a Balac. Entonces, Balaam va a representar al que busca servirse del evangelio. Balaam representa a todo aquel que busca el lucro de la fe. Balaam es aquel que le mete la mano al bolsillo a la iglesia y habla de la contradicción en la cual pereció Coré, Datam y Abiú. 3 se asociaron para no someterse a la autoridad superior establecida por Dios, la cual fue Moisés. Nosotros igual tenemos unción, en nosotros igual reposa Dios. También deseamos y podemos y tenemos toda la capacidad de estar en el cargo, en el puesto que tú estás. He conocido y sigo conociendo muchos como Coré, que no se sujetan a las autoridades superiores y que no teniendo llamado quieren estar en el llamado. Son aquellos que anhelan, añoran, sobre todo el pastorado, pero van a ser peor que Caín, porque van a matar la hermandad. Van a ser peor que Balaam, porque no son siervos, sino que se sirven del rebaño. Y van a perecer peor que Coré, porque se están metiendo donde Dios no los manda. ¿Qué pasó con Caín? Quedó en maldición. ¿Qué pasó con Balaam? Al final tuvo que darse cuenta de su error. ¿Y qué pasó con Coré, Datam y Abiú? Ellos fueron destruidos, llevados al Seol estando vivos. Fueron llevados vivos como evidencia de que habrá gente que irá a condenación porque nunca se sujetaron ni aceptaron la autoridad superior de parte de Dios. Y después dice, son manchas en vuestros ágapes, traen discordia al pueblo, comen impúdicamente, se apacientan a sí mismos y son nubes sin agua. La función de una nube es portar agua. Estos no llevan agua en sí mismo. No hay llamado, no hay unción, no hay gracia, no hay virtud. Llevados de acá para allá por los vientos, se mueven a conveniencia, no en base a convicciones. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Vea un árbol otoñal. No tiene hojas, no tiene fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Después cita a Enoc, y dentro de lo que la Biblia misma enseña, obviamente fue el 7º descendiente después de Adán. Sí, es cierto, se habla de un libro de Enoc, pero no podemos tomar nosotros lo que los escritores bíblicos tomaron netamente como una referencia a que sea un libro de doctrina. Cuidado ahí. Pablo cita ciertos libros. Pablo mismo habla de una tercera carta a los Corintios que se perdió. Pero los 66 libros que tenemos, entendemos que son los libros que Dios preservó porque son los libros necesarios para sustentarnos en la sana doctrina. Entonces no queramos fundamentar doctrina profunda en el libro de Enoc, donde solamente, en este caso, Judas lo está mencionando. No hay que olvidar que llegó un momento en la historia donde Dios permitió concilios, reuniones de acuerdo, para, con la inspiración del Espíritu Santo, definir qué es lo canónico. Y para nosotros son 66 libros y punto. Otros libros son solamente libros históricos, con muchos de los libros que tiene la Biblia católica, la Biblia de 73 libros, y otros son libros considerados apócrifos, libros sin una mayor revelación profunda de parte de Dios, como queda dicho, por ejemplo, el libro de Enoc.
Acá solamente está tomando una referencia a Judas para dar a entender que este varón dijo: vino el Señor con su santa decena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Los que han estudiado el libro de Enoc dicen que la característica de ese libro es un libro que muestra, por ejemplo, rebelión de ángeles contra Dios y la unión de ángeles con mujeres humanas. Yo no quiero entrar allá. Yo siempre he sido y quiero terminar mi carrera sosteniendo que la depravación vino por la mezcla de descendencias humanas. Los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, y los descendientes de Caín. Algo ocurrió que Dios no quería que ocurriera, pero ocurrió. Y veo muy improbable que seres espirituales puedan cohabitar sexualmente con mujeres humanas, por razones obvias. Dios no hizo a los ángeles como seres sexuales para que se reprodujeran. A los seres humanos sí. Pero es un libro referencial que está tomando Judas para explicar, como ese varón decía en su libro, que Dios trajo juicio a ángeles perversos. ¿Cuánto más traerá juicios a hombres en los cuales hay un plan de salvación? Después dice el versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provechos. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, dice que no hay otro evangelio. Hay algunos que lo han perturbado. Es lo mismo que está planteando aquí Judas. Hay un solo evangelio, pero hay algunos que lo han torcido a conveniencia y otros por ignorancia. Pero Pablo cierra su discurso de Gálatas 1, 6 al 10 en el versículo 10 diciendo: si trato de agradar a los hombres y no agrado a Dios, ya no soy un siervo de Cristo. Todo aquel que agrada al hombre en su discursiva no es un siervo de Dios. Pasa a ser un esclavo de los hombres. Y las características de estos falsos, aparte de todas las mencionadas, es que tienen un discurso atractivo. Son predicadores de miel, no de hiel. Muchas veces el predicador de Dios es un predicador de hiel, porque amarga, el mensaje a veces nos amarga, el mensaje nos contriñe, el mensaje nos confronta. La sana palabra de Dios muchas veces nos golpea la conciencia. Los predicadores falsos, sobre todo, esto que fue escrito hace como 2000 años y hoy es una tremenda realidad a los días presentes. Hoy por hoy hay mucho predicador de miel, predicador que va a engatusar el oído, predicador que va a hablar palabras atractivas, motivadores emocionalistas, motivadores de emociones, psicólogos y filósofos en los altares, pero hombres de fuego y pasión que prediquen están quedando pocos. Espero estar dentro de ese grupo, que muchas veces vamos a caer mal, vamos a ser mal mirados y odiados quizás por muchos, muy populares frente a pocos, pero que finalmente, como Pablo dijo, pretendemos ser siervos de Dios, no agradando a los hombres con un discurso fácil y barato, sino con una palabra que traspase la conciencia, golpee el espíritu y penetre el alma. Judas les dice: cuidado con estos aduladores, cuidado con estos mentirosos, que van a traer doctrinas diferentes y que finalmente a las almas incautas los va a arrastrar a perdición. Y así como hay un juicio que Enoc presenta en su libro contra seres espirituales que se apartaron de Dios, va a haber un juicio terrible contra seres humanos que tuviendo o teniendo la oportunidad de salvación, ellos mismos la dejaron a un lado y, pervirtiéndose, arrastraron a muchos a la condenación. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Today.